Hugh Lewis and the News sonando ahora en Oriental cuando pasan 19 minutos de las 10 de la mañana. Momento de recibir, como todos los jueves, a Martín Imer para su columna ¿Qué vemos? ¿Cómo estás, Martín? Buen día, Francisco, y buen día a toda la audiencia de Otra Mañana. Hoy empezando con una de esas canciones que todos sabemos cómo va, todos sabemos de dónde viene. Exacto. Y sin dudas va a seguir marcando generaciones a lo largo de las décadas. Ni que hablar, Hugh Lewis and the News, que es parte de la banda sonora de Volver al Futuro, de Marty McFly y compañía. ¿Por qué estamos escuchando esto, Martín? Bueno, porque efectivamente este año se cumplen 30 años del estreno de Volver a Futuro, esta película estrenada en 1985 originalmente, que vuelve hoy a las pantallas de cine en calidad de reestreno, vuelve hoy a muchos cines, Volver al Futuro. Es ya hoy un poco redundante hablar de la trama de esta película, como ha pasado con otros estrenos recientes como Tiburón o Toy Story, pero por supuesto para aquellos que no la hayan visto hasta el día de hoy, lo cual es una cosa rara, hay que mencionar esta aventura preciosa que viven Marty McFly y el Doc Emmett Brown, cuando descubren una máquina. El Dr. Brown crea esta máquina, este auto, el DeLorean, que es en un giro muy futurista, viaja hacia el futuro y cambia lo que es la realidad o el pasado de Marty McFly, este chico que es un chico más, ¿no? Esa realidad de Estados Unidos idealizada por el cine, pero sin dudas es un personaje muy adorable. No se puede decir mucho más de esta película que no se haya dicho, con esos personajes geniales, secundarios, de Crispin Glover y Lea Thompson, los padres de Marty McFly, esos adolescentes que terminan siendo también sus amigos, y ese villano que era Thomas F. Wilson como Bill Tannen. Es una película preciosa, es una película que se sostiene en el protagónico absoluto y genial de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, y que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo como una película que entretiene, que emociona y que sin dudas es un gran rato en el cine, lo que también vuelve a demostrar este reestreno. Estamos hablando de una película que ya tuvo varios reestrenos, que incluso se llegó a dar en 3D hace un par de años, y ahora vuelve en su versión original, restaurada en 4K, y vuelve para conquistar también a un nuevo público. La pregunta es, Martín, ¿a vos esa película te gustó? ¿O en realidad es una película que 30 años después y que tocó un tema que en su momento tal vez no era tan abordado, y un Christopher Lloyd tan particular, y un Michael Fox que enganchó muy bien con el personaje, terminó por transformarse en un clásico? A ver, hay películas, y lo hablábamos también con Toy Story, con todo eso, ¿no? Hay películas que ya están destinadas a ser clásicos de culto. Y están destinadas por todo, por la genialidad que engloban, por ser películas en donde todos los elementos funcionan. Y bueno, yo creo que Volver al Futuro tiene ese peso que cargan las películas con historia, ¿no? Es una película que hoy la ves, obviamente, la ves condicionado, la ves con todo ese peso de ser una película tan relevante y tan conocida, pero el día de hoy creo que se mantiene sola. Yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez, la vi hace muchos años por primera vez, Volver al Futuro, y después la volví a ver muchas veces más, pero siempre me pasó ese gusto por la película. Me pareció una película simpática, una película enérgica, una película que se sostiene muy bien en sus actores, más incluso que en sus efectos especiales, que no evolucionaron mal, pero sin dudas son obra del pasado. Pero si lo que tenemos que destacar de Volver al Futuro es esa dupla maravillosa, Sí, y justamente claro. cómo se interactúa, cómo Michael J. Fox interactúa con todos los actores. Es realmente un equipo fantástico el de esta película. Claro. Yo por eso te hacía la pregunta, porque vos la viste una vez y después tantas otras veces. Yo la vi una vez y me alcanzó. No soy ni fanático ni nada por el estilo. Y redondea una película de 6 puntos. No es no es El Padrino, digamos, ¿no? No, pero sin dudas es una de las películas más famosas y más relevantes de lo que ha sido el cine de los 80,
y lo que es hoy el cine de culto. A ver, más allá es verdad, puede no ser de repente la mejor película de la historia, eso sin dudas, pero sí es una película que logró mantenerse justamente por ese factor de entretenimiento. No nos olvidemos que también tiene producción de Steven Spielberg, que bueno, sin dudas es una de las voces más importantes en lo que es entretenimiento popular, y eso también marcó el éxito de la película, y bueno, también el hecho de que tuvo 2 secuelas también muy exitosas. Entonces, en mi caso particular, sí, a mí me encanta Volver al Futuro. Es una película que he vuelto a ver muchas veces, que seguramente también vaya a ver en este reestreno, y que ya tiene, como te digo, el peso de la historia, ¿no? Que eso ya la envuelve en otro halo de interés que sin dudas es muy valioso. Ni que hablar. Martín, ahora sí, vamos a darnos un tiempo para conversar sobre una película del fin de semana pasado, que se estrenó en cines, aunque reducidamente, porque la intención era que se estrenara en Netflix. Se estrena en cines para que pueda participar de la temporada de premios, que es Una Casa de Dinamita. Y Sí. hay que abordarla por varios puntos a esto. Comencemos con tu descripción para luego intercambiar algunos puntos de lo que es la historia, el elenco y la dirección de la película. Bueno, Una Casa de Dinamita, como bien decías, es el nuevo estreno de Netflix. Es una película que llegó el viernes pasado a salas de cine. Perdón, a salas de cine llegó a comienzo de mes. Algunas salas de cine, acá Uruguay no llegó, pero llegó a España, Argentina, Estados Unidos, y ahora, el fin de semana pasado, llegó a la plataforma. Y es una película que sigue varias voces, varias perspectivas de diferentes actores del gobierno de Estados Unidos tratando de responder a la ofensiva de un misil nuclear que es lanzado por un enemigo que nadie conoce. Nadie sabe de dónde sale este misil, que se acerca cada vez más a Estados Unidos, y cada vez las defensas de Estados Unidos empiezan a mostrarse más débiles ante este misil, ya que ninguno logra interceptarlo, y a medida que se va acercando a Estados Unidos, la decisión recae en el presidente de los Estados Unidos de, bueno, si ya es inminente el ataque, ¿qué tenemos que hacer a continuación? ¿Tenemos que buscar un contraataque? ¿Tenemos que buscar aliados? ¿O tenemos que buscar finalmente iniciar lo que sería la Tercera Guerra Mundial, iniciar un ataque también nuclear que termine teniendo, por supuesto, una respuesta masiva de todo el mundo? Contra un enemigo desconocido, porque la clave... Pasa que es difícil de hablar de la película sin spoilear la película. Sobre todo porque está en Netflix, yo la recomiendo abiertamente, sobre todo en este contexto. Pero es difícil hablar de la película sin spoilear algo de lo que ocurre en la película. Porque una de las claves, esto sí hay que mencionarlo, porque bueno, se trasunta en los 3 actos de la película, y hay que describirla de esa manera también, que no se sabe quién dispara el misil. Y la clave pasa por cómo reaccionamos ante un hecho que va a ocurrir, pero no sabemos quién lo produjo, ¿no? Esa es una parte. Y la otra parte... Está complicado, esto es como caminar pesando huevos, pero ¿cómo funciona toda el aparataje defensivo estadounidense? ¿Cómo funciona todo el arco de asesores que tiene el presidente de Estados Unidos a la hora de tomar una determinación que implique un ataque nuclear? Y también vicisitudes que se pueden dar en el proceso, porque, por ejemplo, hay un funcionario que va teniendo una conferencia donde van a resolver si atacan o no a un país, y la va teniendo por una videollamada de WhatsApp mientras va camino a la Casa Blanca, ¿no? Porque claro, sorprende a todo el mundo en un momento determinado de la mañana, ¿no? Y es un poco eso, me parece, a lo que va la película, ¿no? ¿A cuál es la reacción humana también dentro de todo eso? Porque hay todo un... enorme caudal de eventos que pueden estar justamente encadenados a partir de lo que se experiencia, a partir de, bueno, yo soy un agente político, pero también tengo un lado humano, también tengo personas que salvar, también tengo personas
que me importan, más allá de la sociedad entera. Entonces, me parece que a partir de una premisa que es muy inteligente, que está muy bien puesta en escena, hay todo un planteo humano y hay todo un planteo psicológico de estos personajes y de estas personas al límite que le da realmente un interés muy... un gran interés a la película, ¿no? Le da realmente una situación muy desesperante, una situación que Sí, incluso claramente. la puesta en escena lo acentúa. No, fíjate que todo el tiempo la película tiene cámara en mano, todo el tiempo los personajes se están moviendo de un lado a otro. Entonces eso también le da a la película una urgencia y una sensación al espectador de continuo malestar, ¿no? De no poder Claro, establecerse en ningún lugar. claro. Hay una cosa para mencionar, Martín, de vuelta, intentando no spoilear la película. Capaz que un poco se me va un poco el hilo, pero es una película, es un solo evento narrado en 3 actos. Digo, porque Sí, ustedes cuando se enfrenten a la película van a ver que hay algo que termina, pero en realidad vuelve a empezar, y después termina y vuelve a empezar nuevamente, digamos, ¿no? Y exactamente. después, con respecto a esa mirada humana que mencionás, hay un personaje que, abrumado por lo que va a pasar, toma la decisión de suicidarse también. Lo que también, también da esa perspectiva que vos le decías recién, ¿no? Hay una cosa que a mí la película no me termina de llenar porque no redondea de ninguna manera. Pero lo que sí digo es que desde que empieza hasta que termina estás agarrado al sillón o a la butaca en la que estés porque te mantiene en tensión todo el tiempo. Sí, sin dudas. Yo estoy en tu mismo equipo acá. A mí lo que me falta es una definición más fuerte. Yo te comentaba el otro día cuando hablábamos de la película que yo siento que la película es excelente a la hora de hablar de una manera muy sutil y sugerir muy bien y de forma muy interesante una idea de dónde estamos parados y de dónde está parado Estados Unidos y de dónde están paradas las defensas y las medidas de seguridad de Estados Unidos. Y cuando tiene que dar el golpe final y concretar eso, la película elige alejarse. Y en mi caso particular, siento que eso funciona en demérito de la película. No funciona a favor de la película, ni de la fuerza que viene manteniendo, ni que viene acumulando. Me parece que es más una forma de alejarse y no querer decir, no querer subrayar lo que también sugeriste en toda la película. Pero Claro. bueno, es un reparo de repente menor que se le puede hacer a Catherine Bigelow, esta directora fantástica. Vamos a repasar ligeramente también. Está la directora de Hurt Locker, Vivir al Límite, ganadora del Oscar, una de las películas más crudas, más impactantes sobre lo que es la guerra y el soldado adicto a la guerra. Después hizo también Zero Dark Thirty, la hora más oscura, también una crónica de la caza de Estados Unidos a Osama Bin Laden. Y después hizo una película que acá no se dio en salas y que es realmente estupenda. Es una obra maestra también de Catherine Bigelow que se llama Detroit, Ujú. que es justamente sobre los revuelos raciales que ocurrieron en esta ciudad estadounidense durante los años 60. Y bueno, es un relato de un incidente muy puntual de brutalidad policial que, bueno, por ese tema también un poco la película, incluso en su estreno en Estados Unidos se vio bastante autocensurada, no se difundió mucho y acá en Uruguay ni siquiera se estrenó. Claro. Pero es una película fantástica de Catherine Bigelow que también si la pueden ver en internet, búsquenla porque vale la pena. También recomiendo K-19 de Widowmaker, que también es de ella y es una Sí, gran película también. Por lo menos a mí me gustó mucho. ¿Ella no estaba casada con James Cameron? sin duda. Sí, bueno, de hecho, James Cameron produjo varias de sus películas durante los 90. Fue un matrimonio que no duró mucho, fue desde fines de los, 90, de los 80, perdón, desde 1989 a 1991. De hecho, luego compitieron en los Oscars el año que ella le gana, ¿no? Ella con The Hurt Locker y él con Avatar. Un paralelismo muy interesante. Ella, una película ultra independiente, que en muchos países incluso se estrenó directo en DVD, fue una película por la que nadie daba más de 2 pesos, y él con
la película enorme de Avatar, y sin embargo ella, remándola desde atrás, le terminó ganando. Sí, a los bichos azules, esos que te gustan a vos. Para cerrar, como decimos siempre, para gustos colores, el oyente del 852 dice: vi La Casa de Dinamita y sentí que perdí 2 horas de mi vida. Es la yaquilandiada típica. Extraño que la haya hecho una muy buena directora. No la recomiendo, dice el oyente. Bueno, son puntos de vista. Hay mucho para discutir de esta película, ¿no? Porque también hay un elemento que no comentamos y que a mí me llamó mucho la atención, que es que el presidente es Idris Elba. O sea, que también te trae a la mente a Obama en un momento en el que justamente hemos visto, bueno, ¿hace cuánto fue Obama? Hace más de 10 años. Pasó Trump, pasó Biden y ahora la segunda presidencia de Trump. Sí. Ahí también me parece que hay un mensaje y hay un elemento muy interesante de posicionamiento político de la directora. Después, si es yanquilandia, sí, claro, o no, por supuesto, bueno, queda en cada uno. Para mí no, me parece una película bastante crítica con Estados Unidos. Pero bueno, entra, por supuesto, en la interpretación de cada espectador. Martín, la seguimos el jueves que viene, ¿te parece? Por supuesto, muchísimas gracias como siempre por el espacio y hasta la próxima.